Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí desde Género y Acción por Caldero Radio, Alice Rodríguez, como cada miércoles. Hoy un poquito retrasados por unos temas técnicos que tuvimos, pero bueno, afortunadamente, bueno, pues ya estamos al aire. Muchísimas gracias. Y bueno, pues el día de hoy estoy súper feliz de aquí tener desde Tamaulipas a una gran compañera, conocedora, especialista del tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, pues qué mejor ya entrando justamente para este 2021, en donde, bueno, pues México va a llevar a cabo un proceso electoral de suma importancia, en donde, bueno, pues vamos a tener cambios en 15 gubernaturas, 500 curules federales, entre otros congresos locales, cabezas municipales, en más de 30 entidades. Y bueno, pues el día de hoy, pues ocupamos este espacio para darle voz a Noemí Argüello, quien nos va a platicar acerca del tema de la violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Muchísimas gracias, Noemí, gracias por estar aquí, súper contenta de que ya lo logramos, de que pudiéramos entrar con el audio y bueno, pues me voy a permitir leer un poco tu semblanza para darle paso a esta entrevista. Bueno, pues la licenciada, más bien maestra, Noemí Argüello Sosa, es candidata al doctorado en educación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con una maestría en educación. Actualmente cursa el máster interdisciplinar en el estudio y prevención de la violencia de género por la Universidad de Salamanca. Tiene una especialidad en educación integral de la sexualidad por la Universidad Pedagógica Nacional. Es licenciada en Derecho por la Universidad Tecmilenio y licenciada en Biología por el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Tiene diversidad de diplomados, cursos, talleres en materia electoral, paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género. Se ha desempeñado como docente, ha sido presidenta del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas, ha participado como ponente en diversos diplomados, cursos, conferencias, ha publicado diversos artículos en materia electoral y capítulos en diversos libros colectivos sobre elecciones en México y desde el 2012 es consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas y actualmente preside la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del mismo instituto. Pues muchísimas gracias, Noemí, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a darle paso a esta entrevista. Y bueno, pues vamos a empezar por el principio, porque pues este es un tema que normalmente causa un poco de extrañeza, de duda, digamos, dentro de lo que es la sociedad, porque pues pareciera que es un tema tan político que no debiera de importarnos, ¿no? Cosa que yo ahí difiero absolutamente. Creo que como sociedad somos parte justamente dentro de este proceso electoral de darnos cuenta en dónde estamos hoy parados en tema de violencia de género en contra de las mujeres en razón de género. Y bueno, pues precisamente quiero, aparte de darte la bienvenida, pues que empecemos a platicar. ¿A qué se refiere el término de este tipo de violencia política? Hola, muy buenas tardes, querida Alice. Muchísimas gracias por esta invitación. Una gran disculpa a todo tu auditorio por las fallas técnicas de las cuales me hago cargo. Fue un problema de mi computadora, qué pena, No, no, pero no, bueno, tranquila. muchísimas gracias por el espacio. Y como bien lo has mencionado, Alice, el tema político no debe ser un tema de algunas personas, ¿no? Hablando de hombres y mujeres, sino debe ser un tema de todas y de todos, porque finalmente impacta directamente en la calidad de vida de todas y todos. Entonces, en ese sentido, la importancia y la relevancia de hablar de estos temas el día de hoy. Bien, cuando hablamos de violencia política contra las mujeres en razón de género, nos estamos refiriendo básicamente al tema de la participación política de las mujeres. ¿Y qué relación tiene esto? Aquí me gustaría eh, tratar de dar una explicación con base en una analogía. Es como cuando vas por un camino y quieres llegar a un lugar específico y en el camino te encuentras una gran cantidad de topes, ¿no? Entonces, si quieres llegar más rápido, quieres evitar esa calle y buscas una que no tenga topes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el ámbito político? Que bueno, que imaginemos el camino de los hombres a los cargos de elección popular como un camino sin topes, sin baches, sin
ningún obstáculo o con una cantidad mínima en todo caso, ¿no? Y en el caso de las mujeres habrá tope tras tope, bardas, una serie de obstáculos que retrasan y que incluso intimidan a las mujeres porque esa calle, ese camino para llegar a ese cargo, pues no está bien iluminado. Hay una serie de factores como la violencia política contra las mujeres en razón de género que, que inhibe, que desanima a las mujeres a incorporarse en ese ámbito. Ese es el tema básicamente en el marco de estas elecciones, que es el proceso electoral más grande de la historia. Exactamente. No solo en el número de cargos, sino porque ahora estamos todas las 32 entidades con procesos electorales concurrentes con el federal, y además que pues es el padrón más grande, ¿verdad? De ciudadanas y ciudadanos que participan como votantes. Y en ese sentido, pues de ahí la relevancia de hablar de este tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sí, justamente, Noemí, porque estamos hablando de la trascendencia para este año, justamente el proceso electoral históricamente más grande. Entonces, el reto es mayúsculo, sobre todo, bueno, la participación de las mujeres es más que evidente que a lo largo de todo este tiempo, bueno, pues seguimos hablando de estereotipos y roles de género en torno justamente a estos baches, a estos topes, a estas bardas inclusive que tenemos dentro de los procesos electorales y aún estando dentro de los cargos políticos, cómo sigue permeando la violencia. En ese sentido, ¿qué relación existe entre la violencia per se y la participación de las mujeres dentro de las elecciones, Noemí? Mira, a mí me gustaría contestar que hay una frase dicha por Michelle Bachelet cuando estaba de directora ejecutiva de la ONU, Hello. donde dice que expandir los procesos de empoderamiento de las mujeres y su mayor presencia en la esfera política es la demanda más avanzada en términos de construcción de ciudadanía, de derechos humanos e igualdad. Y es que además, en este ámbito es la brecha de género más grande que hay. En ese sentido, cuando hablamos del ejercicio de los derechos humanos, de que todos y todas tengamos las mismas garantías para ejercerlos, estamos hablando de ir en camino hacia la igualdad. Pero para llegar a la igualdad tenemos que pasar por eliminar todos esos obstáculos que frenan la incorporación de las mujeres al ámbito político. Y es que en el caso de las elecciones, este derecho a ser votada, a participar como candidata y llegar a un cargo, es la puerta de entrada al ejercicio de los demás derechos. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada al ámbito legislativo, donde puedes cambiar leyes, donde aquellas leyes que aparentemente son neutrales no lo son y solo con una visión de género las puedes identificar. Hay hombres y mujeres que son legisladoras y legisladores y que pueden abonar a ello. Sin embargo, las mayorías del género masculino que hemos tenido no ha sido suficiente. Entonces sí necesitamos incorporar a ese talento que es la mitad de la población, que somos las mujeres. Y en el caso de los cargos en el Poder Ejecutivo, tanto a nivel de Presidencia de la República, de gubernaturas y de presidencias municipales, pues ahí es donde están recursos para la implementación de políticas públicas que garanticen y que posibiliten el verdadero ejercicio de los derechos humanos de todas y todas. Y es por eso que hablamos del ejercicio del derecho a ser votadas como la puerta de entrada para lograr la igualdad y para en verdad garantizar el ejercicio del resto de los derechos humanos. Y por eso es muy, muy importante hablar de la incorporación de las mujeres en el ámbito político, y la violencia política en razón de género es uno de esos obstáculos que la limita y por eso es importante eliminarlo.
Sí, por supuesto, no podemos separar el tema de derechos humanos, hablando justamente de los avances, que de hecho no es que tengamos tantos años hablando de avances en cuestión simplemente de paridad de género, insisto, y aún habiéndola, cuánto trabajo cuesta justamente, Noemí, ya estando en ese proceso electoral o ya en ese cargo público, justamente pues lograr que se vayan rompiendo estos tabúes acerca de lo que una mujer puede representar para un país, hablando de una curul, hablando de una gubernatura. Increíblemente, bueno, pues hoy a nivel mundial solamente hay 10 mujeres hablando de niveles de cargos ejecutivos, de presidentas. Entonces, imagínate qué tan rezagados estamos, que para México, bueno, pues hoy es uno de los grandes retos hablar de uno de los procesos electorales, el mayor de la historia. ¿Qué no es, Noemí, justamente la violencia política contra las mujeres en razón de género? ¿Qué no es? ¿Qué no debemos interpretar que sea? Mira, la violencia política está presente en las contiendas electorales. Y la violencia política así, a secas, Uh es -huh. toda acción que afecte eh, el, pues vaya, la actuación de alguna candidatura, tanto de hombres como mujeres, ¿verdad? Independientemente de cuál sea el tipo de violencia política, porque hay desde agresiones verbales, notas en periodísticas, hasta el asesinato, ¿verdad? Pero las razones de género que están detrás de algunos tipos de violencia, esas son las que afectan más a las mujeres. Entonces, por eso es importante distinguir qué es y qué no es. Hablar de violencia política en contra de una mujer no siempre es hablar de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Cuando hablamos, por ejemplo, que una mujer ejerció un cargo como presidenta municipal y tuvo, no sé, está demostrado que hubo alguna malversación de fondos, hubo un mal ejercicio de los dineros públicos, es algo que pues no es deseable en ningún representante popular. Entonces, en ese sentido, si a esa mujer en su campaña, no sé, para ser diputada, se le hace ver que tuvo una mala actuación como presidenta municipal, ¿eso es violencia política? Sí, porque están hablando de su mal ejercicio de un cargo, pero no es en razón de género, sino es en función del ejercicio de su cargo anterior. Claro. ¿Sí? Y entonces eso es válido porque la ciudadanía tiene que conocer qué hizo. ¿Ok? ¿Qué hizo? Siempre y cuando obviamente esté probado, porque luego estaríamos hablando entonces de calumnias, ¿no? En ese sentido, eso es violencia política, sí, pero no es en razón de género. Cuando hablamos de violencia política, de ahora sí lo que sí es violencia política, porque luego siempre la gente dice, ay, pues que los hombres también son violentados, sí, pero en el casi 100% de los casos no es con asuntos o elementos de género, ¿sí? Exactamente. Como sucede con las mujeres. Entonces ahí pues, si me permites, podríamos hablar de lo que sí es violencia política en razón de género contra las mujeres. Está definido como aquella conducta, acción, omisión e incluso la tolerancia. O sea, nosotros no hicimos algo, tampoco nos tocaba hacer algo y no lo hicimos, pero estuvimos presentes. Entonces nosotros somos parte del problema y podemos también nosotros involucrarnos y cometer este delito, que vale la pena decir lo que ya ahorita ya es un delito. Este delito por el simple hecho de no denunciar, porque estuvimos presentes y no denunciamos, somos tolerantes. Entonces, tanto hacer como no hacer cuando te tocaba, como tolerar aquellos actos que limitan o que menoscaban, que anulan la posibilidad de una mujer para ser electa a un cargo, para ejercer su cargo, y tiene elementos de género, eso es violencia política. Y un ejemplo nos podría servir, que es algo que las mujeres, muchas dicen, no, el ámbito político es muy sucio, es un ambiente muy feo, que donde te calumnian, donde tu dignidad está en peligro, porque te acusan de que tienes amantes, de que tienes, no sé, que tuviste que
hacer algunos favores sexuales para llegar al cargo, y Sí. todo ese tipo de expresiones tienen elementos de género. ¿Cómo? ¿Cómo es que los identificamos? Cuando nosotros planteamos lo mismo para un hombre, sabemos que no tiene el mismo impacto que para una mujer. Si dicen es que aquel hombre llegó como candidato porque tiene un amante, pues no impacta igual, ¿no? Que porque aquel hombre hizo un favor sexual. Pues vaya, hasta en algunos casos, bueno, en la cultura machista, es una medallita, ¿no? Es Para los aplausible, hombres. ¿estás de acuerdo? O sea, que eso es la realidad. Mientras más permee en un entorno de cultura como la nuestra, en el sentido machista y misógino, bueno, pues eso se aplaude hablando de los varones, ¿no? Pero igual, como bien dices, en el caso de las mujeres con estos ejemplos, bueno, no te quiero ni contar, ya quemaron a la persona en leña verde, ¿no? Y no nos damos cuenta justamente que esa es la razón de género, en razón de género. Sí, y aun cuando luego esos rumores o esas acusaciones o esos falsos que se levantan a las mujeres candidatas, eh, se aclaran, el golpe está dado a su familia, a la dignidad, porque no solo ellas son víctimas, ellas son las víctimas directas, pero también hay víctimas indirectas, que son su familia, incluso su grupo de trabajo. Entonces, en ese sentido, de eso se trata, de generar, de cambiar el contexto en el que nos estamos desenvolviendo, de tratar de que haya una cancha pareja en verdad para mujeres y para hombres en las contiendas electorales, para evitar que las mujeres se desanimen, porque dicen, híjole, es que el costo de mandar ahí es todo esto. No, no es el costo. Ese no tiene por qué ser el costo de ejercer un derecho en las mismas condiciones en las que los hombres lo ejercen, sin agresión. Y es por eso que la violencia política contra las mujeres en razón de género es un fenómeno, es una problemática que nos afecta a todas y a todos, porque afecta la calidad de las personas que llegan a los cargos, afecta la misma democracia, la madurez de la democracia mexicana y el interés de mujeres y de hombres por vivir o sea, por mejorar la política y por cambiar esta visión que tenemos de que la política es algo muy sucio. Hay que irlo cambiando, tenemos que generar confianza no solo en las instituciones, también en las personas que están ahí en estas instituciones, y de eso se trata, de ir quitando todos estos elementos que solo enrarecen el ámbito político. Y para eso es que estamos trabajando. Y justamente, Noemí, hablamos de democracia, hablamos de derechos humanos. Lo que acabas de decir es muy importante. El decir, es que, a ver, no solo afectas a la mujer candidata, afecta a su entorno familiar. Entonces, ya no solamente fue el ámbito de los derechos humanos de la persona per se, ¿no? Por el solo hecho de serlo, sino también todo el esquema sociofamiliar que le involucra, ¿no? Entonces, eso sí tiene que ver, porque al final del día terminas bajándote de la actuación política y pública, precisamente porque pues tienes entre la espada y la pared, ¿no? Si te amenazan a ti para bajarte de una probable candidatura y amenazan con hacerle algo a tu familia, bueno, pues tú qué crees que va a pasar, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes retos, justamente hablando de lo que tendría que ser el cambio de paradigma en términos políticos. En ese sentido, Noemí, ¿qué causas y consecuencias genera este tipo de violencia política? Sí, muy, muy interesante la pregunta, Alice, porque es importante que la ciudadanía identifique que cuando hablamos de mujeres desaparecidas, cuando hablamos de feminicidios, cuando hablamos de violaciones, estamos hablando de causas que son comunes a la violencia política en razón de género. Es decir, esta idea de que las mujeres son propiedad de los hombres, esta idea de que las mujeres no tienen el mismo valor que los hombres, y habrá quien dice, no, ¿cómo es posible que digan que no tiene el mismo valor? Bueno, los hechos nos dicen que así es, porque es
las toman a la fuerza, abusan sexualmente, las acosan. Precisamente el INEGI, hoy veía en la mañana en las noticias, 2 de cada 10 mujeres son acosadas. O sea, que te sientes superior como para tener esa actitud de acosar. ¿Por qué acosas? O sea, acosar es, estás invadiendo el espacio de otra persona sin su autorización. Estás hostigando, estás tratando de tener algún contacto, en muchos casos sexual, y no hay autorización. Entonces, esta idea de que los hombres tienen autoridad sobre las mujeres es parte de la misma problemática. Es una problemática compleja, pero que tenemos que ir conociendo todas y todas para ir cambiando esta sociedad machista, que como la conocemos, el patriarcado lo conocemos como sociedad machista, en donde estamos eh, eh, pues presentando una idea de que las mujeres tienen que aguantar y son propiedad de los hombres y por lo tanto en ese sentido hay que esperar que se les dé tratamiento con menor dignidad, ¿sí? Entonces, todas esas causas y las consecuencias son graves. Las consecuencias las vemos y tú dices, bueno, pues la consecuencia es que no participen en la política. La consecuencia es muy fuerte. Hemos tenido mujeres en algunos cursos que hemos hecho, cursos para empoderar a las mujeres que quieren ser candidatas y nos han compartido su experiencia de la violencia política que han sufrido y al momento de platicarla lloran porque aún no han superado el miedo, las amenazas, la problemática que se generó en su familia para poder participar como candidata. Al participar como candidata tuvieron muchos problemas y eso les impacta no solo en su probabilidad de ser electas, sino psicológicamente y eso no debe de ser, o sea, son consecuencias fuertes y por eso es que, y muy graves, y por eso es que hay que estar consciente de ellos para poder actuar en consecuencia y eliminarlo. Claro, porque al final esto es tan solo un tipo de violencia, ¿no? Que es la política, pero dentro de esa misma violencia, lo acabas de decir perfectamente bien, o sea, hay una violencia psicológica activa o pasiva, puede haber una violencia de carácter físico, puede haber una violencia de carácter patrimonial, pueden haber diversidad de tipologías de la violencia dentro de una misma, que sería la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y aquí, Noemí, una cuestión, si estamos hablando de menoscabar o anular los derechos político-electorales de las ciudadanas, y me queda claro que esto es trascendental, insisto, sobre todo para este nuevo año 2021, ¿qué es lo que están haciendo las instituciones o qué deberían de hacer en el universo ideal? Porque tampoco, no sé, me atrevo a decir, tampoco es que tengamos hoy en día un total rompimiento de estereotipos y de roles, ¿no? Creo que ese trabajo es muy fuerte al interior de las instituciones mismas, como puede pasar dentro de, no sé, hablando de poder judicial, por ejemplo, hablando de juzgar con perspectiva de género, es un símil, ¿no? O sea, ¿qué tendría que hacer la institución electoral justamente para romper con ese estereotipo y poder implementar acciones que puedan realmente ser efectivas y cada día, cada vez haya más respeto hacia los derechos humanos de las mujeres? ¿Qué están haciendo hoy las instituciones? ¿Para dónde van? Mira, Alice, muy cierto, este tema que es un tema cultural, se tiene que atacar desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, desde diferentes ámbitos, porque es un tema de educación formal, pero también de educación informal. Y con el ejemplo y el actuar de las instituciones es una forma informal de educar a la ciudadanía. Desde el Instituto Nacional Electoral y desde los institutos electorales locales, así como desde las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones feministas, incluso pues los mismos legislativos, a nivel local y a nivel
el Congreso de la Unión, han hecho en este último año, dentro de este año tan difícil del 2020 de la pandemia y que seguimos aquí, hubo cosas muy positivas en este ámbito. Producto de toda esta lucha, porque hay que decirlo, en el tema del ejercicio de los derechos de las mujeres, de todo tipo de derechos, se ha tenido que luchar siempre. Nada se ha dado como una graciosa concesión, aun cuando somos sujetas de derechos humanos por el simple hecho de ser personas, pareciera que no queda claro y se tiene que ir luchando. Y precisamente gracias a la lucha de muchos grupos de personas, entre ellos muchos grupos feministas, fue que el 13 de abril del 2020 se tipificó la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces ya es un delito con sanciones de 1 a 6 años y que se puede aumentar hasta 9 años cuando ocurre contra una mujer indígena. Quienes son funcionarias o funcionarios públicos también tienen un 30% mayor de la pena en caso de ser encontrados como responsables. Responsables precisamente de este delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y a raíz de esta reforma, pues sí cambió mucho, algo que ya se venía haciendo sin la reforma. Los tribunales electorales y los institutos locales habíamos ido avanzando en este tema partiendo del marco convencional, o sea, de todos los tratados internacionales sin que hubiera ninguna tipificación, acomodando ahí a algunos delitos en materia electoral, haciendo una interpretación de no tener un modo honesto de vivir, para poder sancionar a las personas que cometieran lo que ahora es un delito, que es la violencia política. Pero ahora que ya tenemos un marco legal más, que nos da más certeza y que marca claramente cuáles son las instancias, se ha generado un cambio radical. Y eso la ciudadanía lo tiene que saber. Tanto todas las mujeres, y eso es para que todas las mujeres que estén interesadas en participar en política sepan que ahorita cuentan ya con un marco jurídico que las protege, un marco jurídico que permite a las autoridades actuar de manera más rápida, de manera expedita y no las deja en el limbo, ¿no? En esta etapa de qué va a pasar con mi demanda y entre que si el agresor se entera, qué va a suceder. Existe ya toda una serie de disposiciones, de reglamentos de quejas y denuncias en los institutos para poder atender de manera inmediata y darle tratamiento de víctimas y en ese sentido pues darle la protección necesaria. Este es parte de lo que las autoridades estamos haciendo a través de los llamados procedimientos sancionadores especiales. Es como se atienda las denuncias en materia de violencia política. Pero por otro lado, también estamos trabajando con la ciudadanía a través de infografías, de conferencias, de pláticas y con las candidatas. Hemos trabajado una red de candidatas, una red de comunicación con la autoridad para que identifiquen qué es violencia política y en su caso la denuncien. Y en ese sentido es donde como que ha estado un poco frenado. Sí estamos avanzando para que la ciudadanía conozca lo que es la violencia política, pero la denuncia era un tema que no lográbamos que se presentaran. En el caso de algunas entidades, como el caso de Tamaulipas, no hemos tenido denuncias. Y claro que pues sabemos que hay casos de violencia política, pero no las denuncian. Ahorita, en este contexto, y te insisto, a partir de la reforma de 2020, del 13 de abril, publicada el 13 de abril de 2020, es que tenemos ya, por lo menos las candidatas se sienten más seguras de que vamos a actuar de manera más rápida, porque ya hay un marco legal claro, muy claro para actuar y atenderlas. Y por otro lado, también pues seguimos trabajando para que el Observatorio Nacional ha impulsado mucho esto de la reforma en todos los estados para armonizar con el tema de la violencia
política, la legislación local y el Instituto Nacional Electoral también ha legislado en el materia de pues, paridad en gubernaturas, que vaya, fue un tema que llegó al tribunal, a la Sala Superior del Tribunal y se resolvió, pues sí, obligando a los partidos a que presentaran casi el 50% de las candidaturas para las gubernaturas. Y en ese sentido, insisto, si bien es cierto, no es un tema de violencia política, sí es parte de lo que ayuda a prevenir y eliminar la violencia política, porque en la medida en la que la ciudadanía visibiliza a mujeres en cargos de poder, es que va cambiando la cultura. Va cambiando la cultura y por eso lo menciono en este tema, porque ese tema de paridad es algo que como una consecuencia, no directa, pero sí inmediata, es visibilizar como iguales a las mujeres y a los hombres, tanto como personas, pero también en sus capacidades para ejercer un cargo en la política. ¿Qué otras actividades hemos hecho en los institutos locales? Bueno, pues el INE también aprobó la 3 de 3 contra la violencia, que es todo un tema ahorita con las candidaturas. ¿Y qué es esto de la 3 de 3? Pues sabemos que esto de 3 de 3 se popularizó en el tema de transparencia. Y aquí es la 3 de 3 contra la violencia porque hablamos de una manifestación, un escrito, bajo protesta de decir verdad, de quien participe hacia una candidatura donde manifieste, tanto hombres como mujeres, manifieste que no ha sido denunciado como violador, como agresor sexual, que no es deudor alimentario y que no tiene ninguna denuncia por violencia intrafamiliar. Entonces, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la violencia política? Pues es lo mismo, porque como es el mismo origen, las mismas causas, es otro mensaje, es cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Y en el caso de cuando hablamos de cuestiones sexuales, de incluso la pensión alimenticia, es algo que impacta directamente a las mujeres. La violencia intrafamiliar, sí hay casos de hombres, pero el grueso de las denuncias y de los casos, pues son las mujeres las que terminan con esta consecuencia. ¿Cómo me voy a involucrar yo en la política si no tengo con qué darle de comer a mis hijos? Yo me quedo con mis hijos, entonces, ¿qué hacemos? Claro, es parte de lo mismo. Y otro ejemplo, perdón que te interrumpa, Noemí, justamente es, a ver, como si yo soy hombre y tengo una denuncia por agresión sexual o efectivamente soy un incumplidor dentro del esquema familiar de pensión alimenticia, si yo tengo una curul con qué literal valor moral o autoridad moral voy a ir a votar por una reforma al Código Civil en materia federal en torno a un incremento de pensiones o en torno a una variable en pensiones o bien a una tipificación en códigos penales cuando pues yo no reúno justamente uno de los requisitos en cuestión de probidad y de honestidad, etcétera, ¿no? Entonces, sí, por simple cuestión lógica, ¿no? Que digas, ¿cuántos años nos costó, por Dios, tipificar esto como delito? Pues sí, o sea, está de 3 de 3, pues sí. ¿Y cuántos no existen hoy en día en esas curules? ¿Con qué autoridad moral voy a votar una iniciativa de ley, por poner un ejemplo, cuando soy un agresor? ¿No? Entonces, yo creo que parte de la importancia, Noemí, es un tema social, cultural, que también nos debe de involucrar, como bien señalas, desde nosotros, los de a pie, ¿no? Del poder exigir. Y yo creo que en el tema de mujeres, Noemí, este tema de sororidad también, de apoyarnos entre nosotras mismas, para lejos de ponerle el pie a una futura candidata, hablando a lo mejor también de zonas rurales, de zonas indígenas, pues podamos apoyarlas también, ¿no? Porque creo que es uno de los grandes retos, porque hay otra doble discriminación, ¿no? Este tipo de grupos históricamente vulnerados, discriminados a lo largo de la historia, pues en el tema municipal, bueno, pues ahí hay un marco muy grande. Nada más déjame tantito interrumpir para agradecerle a Jess Trejo Miranda, dice excelente tema y gran programa. Saludos, muchísimas gracias, Jess, y a todos y a todas quienes nos están escuchando el día de hoy. Pero bueno, adelante, Noemí, para dejarte terminar la idea.
Sí, bien, como bien lo mencionas, Alice, se trata de precisamente un tema de solvencia moral, ¿no? Y también de congruencia. Fíjate que en el caso del INE, la 3 de 3, el INE determinó que era un requisito para ser electo, o sea, para autorizar, para aprobar su registro, ¿no? No para, sí, para aprobar su registro como candidato o candidata. Pero en el caso de los institutos electorales locales, en el caso del IETAM, lo pusimos como parte de la documentación que pueden entregar, que pueden, Pueden. no que deben, Es porque potestativo. no es, ajá, exactamente, potestativo, porque eh, de, eh, para la siguiente elección, los partidos políticos, terminando este proceso electoral, tendrán que hacer ajustes a sus documentos básicos y ahí tendrán que incorporarlo. Y derivado de esto y por lo avanzado del proceso, el Consejo General, en el caso del IETAM, determinó hacerlo de esta manera. Y aun cuando no es obligatoria, a lo que se llamó a los partidos políticos fue precisamente a eso, ¿no? A ser congruentes, o sea, lo que tú mencionas, como una persona que, que no reconoce la injusticia de no entregar el dinero correspondiente para la alimentación de sus hijos, puede ser empático con las necesidades de otras personas a las que representa. Exactamente. Entonces, en ese sentido, decimos, a ver, ¿quiénes son las mejores y los mejores hombres y las mejores mujeres que van a representar al partido político o incluso que van a formar parte de alguna planilla de candidatura independiente? ¿Sí? O sea, tienes que ser una persona congruente con lo que haces y dices. Entonces, en ese sentido, aun cuando no es obligatorio, tiene que haber una congruencia, tiene que haber honestidad en esta selección de candidaturas. Incluso hubo durante la discusión que se llevó a cabo, y esto lo comento como un detalle nada más, en el Consejo General del INE, una de las personas que están en el Pleno, que no son consejeros, sino que son representantes de partidos políticos o del Poder Legislativo, o sea, personas que pertenecen a partidos políticos, mencionaba una de ellas, una mujer decía, yo soy testigo, o sea, yo tengo conocimiento de lo difícil que es lograr que un deudor alimentario pague la pensión si es legislador. O sea, ya no estaba pensando ni siquiera en las personas representadas, sino la esposa de ese legislador va a estar imposible que le cobre esa pensión. Entonces, pues claro que es tremendamente revelador eso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que solapes a una persona que sí los hay en todos los ámbitos, lo conocemos, y eso es lo que se trata precisamente de cambiar, porque denota entonces la cultura de que las mujeres, sus intereses de mujeres y de niños y niñas no son más importantes que los de los hombres. Entonces, en ese sentido, precisamente estamos hablando de un cambio cultural a través de todas estas acciones. Y me gustaría un poquito abundar en el tema de la red de candidatas. La Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, de la que me honro formar parte, hemos impulsado esta red de comunicación con mujeres candidatas y la estamos reforzando a través de ahora hacerla como una red nacional con mujeres candidatas para lo que tú mencionas, la sororidad. La sororidad es muy importante, mantenernos juntas, no tenemos que coincidir en todo, podemos tener grandes diferencias, pero apoyarnos entre mujeres es básico para ir avanzando. Es básicamente ir quitando estos obstáculos, estos techos de cristal, estos techos de cemento, vaya, pisos pegajosos, todos los obstáculos para que las mujeres sigan incorporándose al ámbito de la política. Las queremos en la política, las necesitamos en el ámbito político y es por eso que pues es nuestro deber seguir trabajando para lograr que la democracia sea una verdadera democracia, porque una democracia sin mujeres pues no es democracia. Exactamente, sí, no, totalmente de acuerdo. Y es esta cuestión a mí donde, insisto, es el tema de sororidad,
pues es eso, que podamos ser solidarias. Podemos no coincidir en todo, me queda claro, absolutamente, ¿no? Pero sí el respeto por ella, por ellas, ¿no? Que de por sí, que esto ha costado muchísimo y ha sido grandes logros hablar de una reforma a la Ley General de Acceso a las mujeres para una vida libre de violencia. Bueno, pues ahí está una serie de veintitantas razones y supuestos dentro de este tipo de política. Entonces, este es uno de los grandes puntos, Noemí. Déjame antes de continuar, Pantera Rodríguez nos dice estupendos puntos tratados en este gran programa y que merecen tener mayores apoyos y que implican seguir picando piedra para lograrlos. Y justamente, muchísimas gracias por el comentario y por seguirnos. Sí, hablando, Noemí, y perfilándonos un poco hacia el cierre del programa, ¿qué podemos advertir en torno a esta ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, justamente hablando de sus recientes reformas, por así decirlo, en torno a este tipo de violencia política? Particularmente, como son varios los puntos, a lo mejor si nos puedes dar un par de ejemplos de lo que esta ley contempla para que nos podamos dar una idea del alcance de la violencia política. Eh, Mira, precisamente la reforma del 13 de abril de 2020 nos llevó fue una serie de reformas de ocho leyes diferentes, ¿no? Entre ellas la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia, en donde se incorporan 22 supuestos, como bien lo has mencionado, de lo que se considera una conducta de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y vaya, básicamente, bueno, hay una serie de cada una de las fracciones, de las 22 fracciones que se mencionan, se desprenden de un caso real, ¿sí? No fueron sacadas como, ¿qué más le ponemos, no? O Exacto. sea, que nos falta cubrir. Fueron sacadas de caso real, o sea, son un extracto de la conducta que se actualizó en algún caso específicamente. Por ejemplo, digo, nomás por mencionar, porque no quiero decir que una sea más importante que otra. Mira, básicamente una de las hallazgos que se han registrado cuando hablamos de violencia política contra las mujeres en razón de género es que es al interior de los partidos políticos en donde se genera más violencia en contra de las mujeres. Entonces, en ese sentido, o sea, cuando hablamos de hay un presupuesto etiquetado para el impulso del liderazgo político de las mujeres. Y lo que hemos encontrado o lo que se ha reportado producto de la fiscalización de ese financiamiento público es que los partidos políticos lo guardan, no lo gastan o lo usan para otras cosas. Incluso la multa es el 150% de lo que no ejerciste, es la multa. Además de que tienes que regresar ese dinero que no ejerciste. Y aún así no lo ejerce. No lo puedes creer. Entonces, ahora que ya es un delito, el inejercicio de ese presupuesto etiquetado, que es para el impulso del liderazgo político de las mujeres, es violencia política. Entonces, eso es parte de básicamente, estos supuestos, 22 supuestos que vienen en la Ley General en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Otro es, por ejemplo, imponer con base en estereotipos la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función. Es lo que vemos, por ejemplo, cuando a una directora de un área o, bueno, una regidora le dices, oiga, ¿nos puede ayudar y ponga el café? Exacto. ¿Sí? Y al regidor no le dices nada, pero es fácil decírselo a una mujer, aunque sea la secretaria de ayuntamiento, del cabildo, aunque sea regidora, no. E incluso aún a los hombres siempre se lo piensan las mujeres, ni siquiera al hombre que esté ahí de asistente, no le vas a decir a una mujer que haga eso. Entonces, hablando de este tipo eso es violencia política, y no lo voy a hacer, ¿por qué no lo va a hacer? Usted tiene que ayudar
O sea, hay cuestiones que tenemos que ir avanzando poco a poco. Incluso también obligar a una mujer mediante fuerza, presión o intimidación a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley. Esto se da cuando dices, tú me debes el cargo, porque tú no tienes trayectoria política, porque yo fui quien te metió. Entonces tú fírmale. No, tú estás en el cargo y te lo has ganado porque eres mujer, porque tienes una trayectoria que vas a ir fortaleciendo, pero además de que tu incorporación por cuestiones de paridad, por cumplimiento de cuotas, porque todas aquí, Alice, tú lo sabes, estamos aquí precisamente por la lucha de muchas mujeres. Por eso tuvimos educación, por eso tenemos voz, sí. Por eso estás en un medio que te permite, Alice, que mi reconocimiento a tu trabajo, me encanta tu programa. Muchas que gracias. te permite ir formando y transformando a la sociedad. ¿Por qué? Porque tienes voz. Pero para tener voz, hubo muchas mujeres que dieron su vida para que estuviéramos aquí. Y en el mismo sentido, quienes llegan ahorita a un cargo, tienen todo el poder de la gran cantidad de mujeres que les ha transferido, que han luchado por ese cargo, se les ha transferido. Y no tienen por qué hacer algo contrario a la legalidad y menos a su voluntad. Entonces, son parte de estas ideas que debemos de transmitir, este conocimiento de la ley, del marco jurídico, para que se sientan protegidas, no solo en la contienda electoral, sino en el ejercicio del cargo. Y que el ámbito político ya no es el mismo, y que se animen a participar porque las queremos en la política. Que les estamos quitando todos estos topes en la calle para que lleguen rápido y lleguen bien. Exacto, justamente, y con eso cerramos, Noemí, con tu ejemplo, efectivamente a través de diversidad de recursos jurídicos y aún más de instituciones de carácter electoral, pues es precisamente el trabajo y el reto es quitar todos esos baches, topes y demás, y también la responsabilidad y la obligación que quienes quieran contender tenemos o tienen justamente en el tema político de hacer lo que nos corresponde y de que si hay que denunciar, pues hoy existen los canales de denuncia, porque el silencio al final del día forma parte justamente de la violencia en cualquier ámbito. El quedarnos callados, el costo del silencio es muy alto en este país. Muchísimas gracias, Noemí, estamos ya terminando el programa, de verdad muchas gracias por esta gran entrevista, conocedora, especialista en temas electorales, y bueno, pues te agradeceré nada más para cerrar, si nos puedes proporcionar tus redes sociales, por favor. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Alice, por la invitación. Gracias a todo el auditorio que nos ha acompañado. Y pues en Facebook, Noemí Argüello, igual en Instagram, Noemí Argüello, en Twitter, Noemí Argüello S. Ahí me pueden seguir. Y estamos precisamente trabajando desde el Instituto Electoral de Tamaulipas, que también ahí publicamos en el portal del YETAM, www.yetam.org.mx, tenemos un espacio sobre violencia política contra las mujeres. Hay un apartado al final de la página en donde pueden entrar y conocer de todo lo que se está haciendo, sentencias, marco jurídico, todos los avances en materia de violencia política, formatos para presentar denuncias. Y bueno, pues básicamente en la página del YETAM es donde seguimos difundiendo todos estos materiales. Y muchísimas gracias, Alice, querida. Al contrario. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Cierro con un comentario de Juan Hernández. Felicidades, Alice Rodríguez, excelente programa. Muchísimas gracias, Juan, por estar presente. Gracias, gracias. Pues muchas gracias nuevamente, Noemí. Y bueno, pues me despido. Yo soy Alice Rodríguez desde Género y Acción, aquí por Caldero Radio. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles, 1 p.m. Tenemos una gran invitada. Vamos a hablar de migración y los retos de las mujeres dentro de este tema. Y muchísimas gracias. Gracias hoy particularmente a Cabina. Gracias, Jack, por habernos apoyado en todo esto. Muchísimas gracias, Noemí. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Noemí.